Buenos días con todos. Hoy día es nuestra última sesión y esta va a estar dedicada a dos temas muy importantes para el desarrollo, que es el capital humano y el capital social. Hasta ahora hemos visto varias formas de capital. Hemos visto que el desarrollo en general, que es ejercicio, práctica y desarrollo de la libertad, que contempla una serie de objetivos y metas en favor del ser humano, de la persona humana, del ciudadano, es importante que esté sustentado en un crecimiento económico de largo plazo, es decir, en un crecimiento económico sostenido. En las sesiones hemos visto que ese crecimiento económico en el Perú tiene necesariamente que estar alrededor del 6-7% anual, por lo menos en las 10 próximos años. Y también hemos convenido en que es necesario, entre otros aspectos, afinar el mercado interno, mejorar, ampliarlo en términos de la integración interindustrial y la descentralización, y de otro lado hemos visto que es necesario que las exportaciones tengan mayor valor agregado o un afinamiento superior para que éstas se conviertan en una fuente de ingresos muy importante para el desarrollo interior del país. Ahora bien, todos estos aspectos, ese sustento económico de un crecimiento de largo alcance, diversificado, descentralizado, con alto contenido de empleo, necesita especialmente un cemento especial, que es el capital humano y el capital social. Tanto es así que hoy en día, en los países que registran las tasas más altas de crecimiento económico per cápita, es decir, en los países desarrollados, que están alrededor de 20 veces el promedio de ingresos de los países menos adelantados, y en el caso concreto del Perú, más de 10 e inclusive hasta 15 veces el ingreso per cápita. Se ha verificado en esos países que hay dos factores que son sumados más importantes que los demás. Dos factores del capital o dos tipos de capital, el capital humano y el capital social, conjugados juntos, representan el 65% del total de factores importantes para el crecimiento económico sostenido y para el desarrollo de las sociedades. Estos son justamente el capital humano y el capital social. Y ambos son fundamentalmente de responsabilidad de la ciudadanía y de los estados de cada país. Decimos de la ciudadanía porque evidentemente el capital humano se forja en las familias. Evidentemente el sistema educativo tiene mucha importancia, pero el capital humano y el capital social se forman en las familias. Y luego el capital social, que es fundamentalmente institucionalización, reglas claras y preservación del Estado del Derecho, es un ejercicio de la ciudadanía. Entonces, en ambos tiene que ver la ciudadanía y el Estado. Son competencias muy importantes que debemos reconocer que son de exclusiva responsabilidad del Estado y la ciudadanía en general, mientras que la responsabilidad principal del crecimiento económico podríamos decir que es responsabilidad del capital privado. Bien, entonces las otras formas de capital, el capital natural, es decir, los recursos naturales, el capital físico, es decir, la infraestructura de apoyo a la producción, como son la energía, la vialidad, tanto lacustre como fluvial, así como los puertos, aeropuertos, y todo lo que es transportes y comunicaciones,
todo eso forma parte del capital físico. El capital natural y el capital físico, e inclusive el capital financiero, es decir, el crédito, tienen un rango de importancia inferior al capital humano y al capital social. Por lo tanto, esto es muy importante. Así como la libertad es origen y también destino del desarrollo, el capital humano y el capital social, podríamos decir nosotros que son parte muy trascendental del desarrollo. Bien, entonces, ¿qué es el capital humano? Para ir anotando sus características. En primer término, el capital humano son competencias, habilidades, conocimientos de la fuerza laboral de un país, pero también y sobre todo es experiencia profesional, actitudes, comportamientos y sobre todo lo que hoy en día es muy importante, el emprendimiento, es decir, la moral proactiva, el éxito, el liderazgo y la capacidad de dirección. No queremos una fuerza laboral docta, muy premunida de títulos, sino fundamentalmente una que tenga capacidad de administrar, de liderar y tener éxito. Y contar con una cultura corporativa, es decir, capaz de aglutinar ciudadanos, grupos, instituciones. Ese es el capital humano. Ahora bien, ¿cómo estamos en términos de capital humano en el Perú? En el Perú, bueno, ustedes tienen aquí una distribución por niveles de educación. Observamos que en educación primaria, ¿no?, tenemos, y está en verde, ustedes podrán ver, más o menos un 30% de la población está en ese nivel. En secundaria está alrededor del 41%. Y está creciendo la formación superior de los peruanos. La fuerza laboral en el 2006 era 13.600.083, en el 2009 casi más de 14.500.000, más de 14.500.000, y tenemos también una proyección, ¿no?, al 2015 en donde posiblemente la PEA sea de 17 millones. Estamos pasando del 2010, que ya era 15 millones, vamos a pasar al 2015 a 17 millones. Y la población en edad de trabajar pasará de 21 millones a 23 millones. Es decir, nuestra fuerza laboral es ahora muy importante. Piensen que estamos al 2013 y ya tenemos alrededor de posiblemente 16 millones de trabajadores. Estos trabajadores se distribuyen evidentemente entre patronos, conductores, empleados, obreros, trabajadores independientes, profesionales independientes, trabajadores del hogar, ¿no? Y entonces es importante reconocer que es importante cuál es la formación y cuáles son sus características actitudinales de lo que sería este capital humano peruano. Tenemos aquí un dato muy importante que lo vengo a traer, que es cómo está distribuido la estructura social del Perú con relación a la formación profesional. Si ustedes observan en este cuadro del 1981 y del 2007, de dos censos comparativos, justamente se han traído para comparar esos dos censos en la organización de la sociedad. El estrato alto son los empleados y los patronos, los empleadores y los patronos. El estrato medio son básicamente los empleados, los profesionales llamados independientes y el empleado público. Y el estrato bajo son obreros, los informales urbanos, los campesinos y nativos,
y los trabajadores del hogar. Entonces, ¿qué es lo que observamos? Que en 1981 el 1% prácticamente era conductor o patrono o empleador, y en el 2007 ya es más o cerca del 2%, es el 2% concretamente. El estrato medio era 8.8% y ahora es un 20%, ¿no? Prácticamente se ha más que duplicado. Y el estrato bajo era en total era 77.8% y ahora es el 67%. El estrato popular sigue siendo todavía mayoritario desde el punto de vista de la ubicación en la estructura productiva, ¿no? Hay que reconocer que esta es solamente uno de los criterios de estratificación social y de clase social, porque importa mucho en el concepto de clase social, ahora que se está hablando mucho de clase media, importa mucho el estilo de vida y la conciencia de los ciudadanos sobre la pertenencia que ellos admiten que son, ¿no? Hemos visto los estudios del Banco Mundial que dicen que en el Perú más del 40% se siente clase media y tiene estilos de vida de clase media. Si bien esto está un poco alejado de las bases económicas reales, sin embargo, sí es un dato importante a considerar por el hecho mismo de que es un factor que apuntala la necesidad de mejorar los ingresos y mejorar también el rendimiento en la economía por parte de los hogares que así se consideran. Otro dato muy importante para fundamentar la estructura de clases y también el capital humano que hay en el Perú es el porcentaje de población con nivel superior, universitario completo, es decir, que hayan concluido sus estudios. ¿Y qué observamos? Que evidentemente el estrato medio está sobre el 25% y fluctúa hasta el 50%, ¿no? Por ejemplo, en Lima, prácticamente el 50% de los estratos medios, los empleados privados tienen formación profesional. Los empleados públicos tienen menos, ¿no? Pueden tener entre 25 y el 48%, incluso 50% en la región oriente, pero en Lima pueden tener menos cantidad. En total, podríamos decir que el estrato medio fluctúa tanto en su calidad de empleado privado como empleado público, así como también, por supuesto, como profesional, entre 50%, en el caso de los empleados sobre todo, entre 25 y 50% de la población de clase media, todos ellos han hecho estudios universitarios, ¿no? Entre 25 y 50%. En el estrato bajo, sin embargo, la correspondencia con la formación universitaria solamente llega al 1 y vamos a decir, en el caso de los informales urbanos, pueden llegar hasta el 25%. Entonces, ¿qué es lo que observamos? Que evidentemente hay una distribución desigual en la formación universitaria. Esto de cara a lo siguiente, de que en los países desarrollados la formación de la fuerza laboral está siendo cada vez mayor. Por ejemplo, en cierto tipo de industrias de punta, más del 80% de la mano de obra es profesionalizada. En general, en Europa, más del 65% de la fuerza laboral es profesionalizada. En el Perú, la fuerza laboral no es profesionalizada y entonces eso evidentemente contraría las necesidades de tener un alto capital humano. Bien, muy bien. Otro elemento que está afectando la formación del capital humano, que desactiva la importancia que este debe traer en el Perú, además de esa desigualdad que hemos visto por estratos, es igualmente que los salarios, como ya lo vimos en la sesión de la unidad anterior, no están creciendo. Solamente quiero recordarles aquí un dato de un economista que se llama Waldo Mendoza, que ha escrito recientemente. Dice que entre 2001 y 2009
el Producto Bruto Interno per cápita en términos reales se elevó en un 50%. O sea, de acuerdo a las estadísticas abstractas de la división entre el PBI y la población, se elevó en un 50% el PBI per cápita, pero el salario real descendió un 5%, y los sueldos y salarios de los obreros, perdón, del sector público se mantuvieron estancados. ¿Esto qué quiere decir? Que hay un incremento de la brecha de ingresos en el Perú. Esto evidentemente desactiva la búsqueda de mayor formación, porque uno considera de que va a haber un premio por la mayor capacitación y entrega a la formación del capital humano. ¿Cuáles son las externalidades negativas de la desigualdad y que afectan la forja de capital humano y capital social? Capital social, como lo veremos enseguida, son Estado de Derecho, es confianza, es leyes que se obedecen, son normas que se aplican con toda transparencia, etc. Entonces, esos dos elementos, así como el capital humano, se afectan con la desigualdad y se produce inestabilidad política. La inversión privada, tanto nacional y extranjera, deja de venir porque no tiene el capital humano adecuado, no tiene además en un clima sociopolítico de tensiones y de extrema polarización social y de conflictos sociales, la inversión, sobre todo la inversión extranjera, no viene al país o se limita a determinados ámbitos muy sobreprotegidos para una exacción rápida, y entonces a veces con lo que se llama el capitalismo brutal, capitalismo salvaje, es decir, ir a desbrozar, extraer minerales y irse inmediatamente. Todo eso evidentemente afecta el crecimiento también en el largo plazo. Existe lo que se llama el efecto hocico de lagarto, en donde el ingreso y la distribución de la riqueza se distancian. Estaremos interesados en entrar a el capital social, ¿no? Porque conforme existe un capital humano, existe también mucha importancia en el capital social, desde que el capital social es equivalente casi a las instituciones. Nada menos que un premio Nobel de Economía, que es Douglas North, acuñó este concepto de la importancia de las instituciones en la economía. Él decía que cerca de un 35%, o sea, una tercera parte de las transacciones económicas se pierden cuando no hay capital social, es decir, cuando no hay confianza, cuando hay corrupción, cuando existe justamente carencia de obediencia a las normas. El empresario pequeño, micro, va a una municipalidad, deja su expediente y el expediente está pasando un mes, 2 meses, 3 meses, y entonces él se da cuenta que necesita gastar más pagando al funcionario para que lo acelere. Y entonces, mientras tanto, la inversión inicial va elevándose en demasía. Y así todas las transacciones se vuelven algo totalmente improcedentes, se vuelven aleatorias, se vuelven poco previsibles. Es decir, nadie puede estimar cuándo saldrá este asunto. Entonces, aquí interesa ver cuáles son los principales conceptos y cuáles son sus impactos. Exactamente, Douglas North nos dice que son instituciones formales e informales, estructuras de gobierno, el régimen político, el Estado de Derecho, el sistema judicial y las libertades civiles y políticas, ¿no? Y entonces, si todo este Estado de Derecho y la libertad política, así como también la independencia de poderes se ven sojuzgados, entonces va a haber problemas en los costos de transacción. El Banco Mundial se refiere a capital social como instituciones, relaciones, actitudes y valores, y evidentemente afectará el crecimiento económico y la propia democracia.
Aquí me voy a centrar en el concepto de Darstone, John Darstone, para quien el capital social es básicamente confianza, cooperación y reciprocidad. Es decir, lo importante de que las instituciones y las leyes sean acatadas, conocidas, valoradas, es que va a provocar confianza y cooperación, ¿no? Va a haber redes sociales, capital social grupal, capital social comunitario, es decir, las personas van a tener la proclividad a juntarse al tener confianza en el otro. Pero si estamos en un capitalismo salvaje y estamos sin instituciones, evidentemente todo el mundo está tratando de proteger su individualidad. El Banco Mundial ha acuñado tres conceptos que son bien interesantes. El que se llama capital social de unión, que son lazos que se generan especialmente en el interior de los troncos de parentesco. Generalmente en el ámbito rural, las comunidades campesinas, las comunidades nativas, los distritos pequeños son troncos de parentesco, es decir, los habitantes pertenecen a 2 o 3 o 5 troncos y todos se conocen entre sí. Y existe lo que se llama un capital social de unión entre ellos, porque se favorecen entre sí, logran metas comunes, hay tradiciones, hay culturas que los juntan. El capital social de puente es el capital que une personas y grupos que están en distintas ubicaciones geográficas. En el Perú es el caso de los migrantes. Lima es 80% migrantes y solamente 20% nativos. Y por lo tanto aquí los clubes provinciales, por ejemplo, y todas las reminiscencias culturales que hoy tenemos en los medios masivos de comunicación provienen justamente del conjunto del país. Y los peruanos en Lima nos comunicamos a través de las redes de origen geográfico que poseemos en común. Existe otro concepto que es el capital social de escalera, que son los lazos que se generan entre grupos distintos porque hay lo que podríamos llamar una cierta simbiosis, es decir, ustedes saben perfectamente las relaciones que hay, sobre todo en el nombramiento de los padrinos, ¿no sé? Del padrinazgo, ¿no? Entonces uno elige a una persona que tiene un estatus superior porque piensa que de esa manera va a ser favorecido en la sociedad. Ese es el capital social de escalera, pero no solamente hablemos de los padrinos, podemos hablar también de partidos políticos, de instituciones. La institución militar, por ejemplo, es una institución que provee estos tipos de lazos. Igualmente la institución educativa, ¿no es cierto? Entonces, es importante considerar estos diferentes conceptos de capital social para ir observando la necesidad de ellos, la necesidad de que sean utilizados para el desarrollo. Sobre ese aspecto, evidentemente, la participación de la sociedad, la participación de los ciudadanos es trascendental. Justamente aquí hay un cuadro que yo quiero que ustedes lo revisen con sumo cuidado y observen cómo se da la participación ciudadana, los grados de participación ciudadana en un medio que puede ser institucionalizado y poco institucionalizado. En un medio institucionalizado se podría decir que se garantiza el poder ciudadano, ¿no? El ciudadano controla, ¿no?, de alguna manera ciertos elementos importantes del Estado, porque el Estado es una representación de los ciudadanos, es un resultado que nace con el sistema electoral y por lo tanto un Estado tiene que ser transparente. Para que sea transparente necesita que el ciudadano lo vigile, lo controle, porque efectivamente se da una delegación del poder y de alguna manera hay una toma de decisiones conjuntas y la ciudadanía está empoderada porque tiene partidos, tiene organizaciones políticas, organizaciones de participación. Digamos, es lo que podemos llamar la participación óptima, la participación en la distribución
y en la toma de decisiones políticas. La participación simbólica es una participación ya neutralizada, es la participación en la forma, se da en términos de consultas, se da a través de conciliación y se da a través de información. Es importante, por supuesto, porque el ejercicio del poder ciudadano no es tan fácil, se da periódicamente o en determinados actos importantes, pero se necesita que haya complementariamente una participación simbólica a través de todo lo que es la conciliación, la información, la consulta. Estos son los dos elementos cuando hay instituciones transparentes, claras, establecidas y firmes. Pero cuando no hay ninguna de esas formas de capital social desarrolladas, entonces ocurre que existe la participación nula, la indiferencia, la apatía, la privatización de la sociabilidad, es decir, no hay prácticamente participación, es decir, todo es el Estado, todos son las organizaciones, vamos a decir, empresariales, y prácticamente la participación de la sociedad, especialmente la sociedad que no tiene membresía importante porque entiende que sus derechos no se están atendiendo, salen de la participación e inclusive pueden tener participación institucional. Una participación no institucional es una participación en donde hay manipulación, hay clientelismo, hay extorsión, hay soborno. Es decir, por ejemplo, un Estado que hace clientelismo con la política social, que otorga alimentos, que da vaso de leche, que da una serie de entrega de servicios, pero a cuenta de que haya una atención especial en las elecciones a sus candidatos, eso se llama clientelismo. Y también es manipulación, y muchas veces es extorsión, soborno. Una sociedad mejor organizada, plenamente institucionalizada, va a trabajar con poder ciudadano y participación simbólica conjugados. Pero una sociedad que no tiene capital social va a trabajar con una participación ficticia o nula y una participación no institucionalizada, es decir, desbordada. Por eso es que se habla del desborde del Estado, es decir, fuera y por lo tanto con un Estado y con un país de alguna manera afecto o superado por conflictos sociales que afectan sobre todo la gobernabilidad. Y hemos dicho que un país que no tiene gobernabilidad no puede llegar a buen desarrollo. Es decir, si no hay un crecimiento económico sostenido y tampoco hay gobernabilidad, entonces no tenemos ni podemos conseguir un desarrollo. Bueno, con esto hemos concluido. Tienen ustedes siempre una bibliografía adelante, al final de las diapositivas, y no me queda otra cosa que saludarlos y despedirme con ustedes con un fuerte abrazo. Muchas gracias.